a Gobierno Abierto y el equipo nacional de transparencia, disculpen y agradeciendo, es que todos somos parte de lo que significa lo público. Este conversatorio es sobre el compromiso de Paraguay para un gobierno abierto con una gestión pública eficiente y transparente que se realiza en el marco de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID. De esta manera invitamos a nuestros panelistas a que tomen asiento. En primer lugar a la señora Ana María Rodríguez, gerente del sector de instituciones para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo BID. A continuación la acompaña el ministro José Molinas Vega, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. Seguidamente el ministro Eber Martínez, ministro de Justicia. La señora María Ofelia Yegros, directora ejecutiva del Centro de Estudios Ambientales y Sociales, CEAMSO. Ministra María Soledad Quiñones, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional Anticorrupción, CENAC. Y al ministro David Ocampos, quien es ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, CENATICS. Este evento, que nos durará 1 hora, ya inicia y para ello invitamos a quien es anfitrión hoy de la casa, nuestro ministro Santiago Peña, ministro de Hacienda. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y la verdad que luego de la charla de Itaipú estamos como que todos energizados, así que para tratar otro tema súper importante. Para nosotros esto forma parte de una filosofía que venimos implementando del gobierno, que lo público sea público. Era un eslogan que el presidente mencionaba mucho en sus años de campaña y parecía un lindo eslogan político, sin mucho contenido. Y poco a poco eso fue tomando forma a través de varias medidas que tomó el gobierno, medidas políticas, pero también sumándose a políticas públicas que Paraguay ya venía implementando. Esta idea de tener planes de gobierno abierto, donde este gobierno ya tiene un tercer plan que se acaba por aprobar, luego de 2 procesos muy exitosos que vienen ya de una administración anterior y de un proceso también donde la sociedad civil ha tenido un protagonismo muy fuerte, nos ha motivado y hemos encontrado también que la transparencia, hacer bien las cosas, tienen un retorno muy rápido. Muchas veces solamente nos concentramos en aquello negativo, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que abrir los números, abrir la gestión, genera muchas veces frustración por parte de la ciudadanía, una ciudadanía que está cada vez más conectada, más informada, y encontrar muchas veces que hay un mal gasto, una mala utilización de recursos genera una enorme frustración. Y hemos aceptado ese desafío y hemos hecho avances muy pero muy importantes. Yo le puedo decir que desde el Ministerio de Hacienda hemos entendido de que la transparencia es nuestra gran aliada. Es una aliada que nos ha permitido poder luchar para una mejora del gasto público. El año pasado, por ejemplo, fue el primer año en la historia del Paraguay donde no creció el gasto salarial. Y esto no fue el resultado de una reforma de la masa salarial, sino fue el resultado de tener una mayor transparencia sobre el gasto salarial, publicando el 100% de los salarios de los funcionarios públicos. Y esto obviamente generó mucho malestar porque muchos maridos y muchas esposas se enteraron de cuánto ganaba efectivamente su cónyuge. Así que le puedo contar que han habido muchas parejas que han tenido problemas muy importantes, pero nos ha permitido también identificar funcionarios que cobraban salarios en más de una institución. Nos ha permitido identificar a la misma ciudadanía de que en la Universidad Nacional había personal administrativo cobrando un salario de un profesor investigador, o nos ha identificado, nos ha permitido que en la Contraloría, la institución que nos tenía que controlar a nosotros, estaba haciendo un uso irregular sobre algunos gastos salariales. Entonces ha sido un proceso por momentos difíciles, por momentos duros, que genera mucha frustración por parte de la ciudadanía, pero claramente el resultado ha sido ventajoso y hemos encontrado en ese proceso una ciudadanía cada vez más comprometida con este proceso de cambio, que es lo que queremos tener. Así que en este panel que les dejo, con la enorme tarea, el desafío de poder compartir y debatir cuáles son las áreas donde Paraguay ha avanzado, cuáles son las áreas que todavía nos queda un camino por delante por mejorar, pero principalmente que este trabajo sea un proceso participativo,
Esto no se puede hacer solamente desde el sector público, esto necesita tener un compromiso y un acompañamiento muy fuerte por parte de la sociedad civil, que es finalmente la que se empodera de estos planes y pasan de ser programas de gobierno a ser realmente políticas de Estado que trascienden una administración. Así que les dejo en excelentes manos un panel de primer nivel con gente tanto del sector público como del sector de la sociedad civil y por supuesto Ana María Rodríguez, gerenta del BID, una gran amiga de Paraguay y que nos ayuda en estos planes de gobierno. Muchísimas gracias y que disfruten el panel. Muy buenas tardes a todos. Esta en realidad queremos hacerlo más que un panel, es una conversación viva de las distintas voces y abordajes que tiene el tema de cómo hacer una gestión pública eficiente, efectiva y transparente que haga honor a que lo público sea público para siempre. Yo tomo el punto donde dejaba el ministro y uno dice, la noción de gobierno abierto no nace de la nada, nace de un ciudadano distinto, más informado, más activo, más responsable y también muchísimo más exigente. Y es muy importante que este ciudadano no solamente controla, monitorea, sino quiere contribuir en la solución de la comunidad y de problemas complejos. Ese activismo cívico, esa actividad, esa capacidad del ciudadano de interactuar con el Estado en la generación de soluciones es nuevo, pero viene una trayectoria muy interesante. En los últimos 3 años, 15 laboratorios de gobierno se han creado en América Latina y el Caribe para justamente crear una metodología que permita que ese diálogo sea continuo, activo y productivo. En esos laboratorios el BID ha trabajado muy activamente con uno en Uruguay y otro en Chile. Hemos visto grandes interacciones de metodologías de colaboración ciudadana. Con esta pequeña mención que enlaza lo que decía el ministro, yo quería decirle al ministro Molinas una cosa. Cuando uno lee el Plan Nacional de Desarrollo del 2030, hay una clarísima mención de un tema transversal que es la gestión pública, eficiente y transparente. Y la pregunta es, ¿cómo han traído las comunidades o cómo se ha traído la participación ciudadana para asegurar que esa gestión pública sea eficiente y transparente? Ministro, por favor. Sí. El Plan Nacional de Desarrollo es producto de la participación ciudadana. Un elemento consensuado a través de esa participación ha sido que un eje transversal dentro del plan debería ser esa gestión pública con transparencia y con eficiencia. Y si miramos un poco atrás, nos damos cuenta de que las cosas que realmente han funcionado en Paraguay, ya desde los inicios como país, han sido aquellas sustentadas en una visión a futuro generada en procesos de amplia participación. Vemos que cuando se consensúa en base a la participación, el éxito es nuestro. Entonces, en ese proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que se inició en noviembre del 2013 y culminó en diciembre del 2014, en esos 13 meses de consulta muy intensa, de muy intensa participación de sectores campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, académicos, artistas, autoridades locales, autoridades nacionales, se identificó las líneas de transformación del país, que quería ser un país más inclusivo, un país más eficiente y un país más transparente. Esa visión que se generó, uno podría sintetizarla en esas 3 palabras que vienen a adicionar otras definiciones anteriores de ser libre, soberano y democrático. Y a partir de ahí se empieza a generar una arquitectura de diálogo social donde se conforman instancias de consultas permanentes entre sectores productivos, sociales, académicos, cultural, y se lleva también un proceso de empoderamiento ciudadano a nivel territorial local. Hoy casi todos los municipios del país, que son 252, tienen planes locales de desarrollo alineados al plan nacional y también conformaron estructuras de participación permanente con autoridades locales, representantes de la sociedad civil y del sector privado en los consejos de desarrollo municipal. Y básicamente estos consejos
que a nivel local tratan de impulsar esta transformación de inclusividad, de eficiencia y de transparencia. Es un capital social muy grande que aumenta la eficiencia en la gestión pública, porque con lo mismo podemos producir más. Y si a eso le sumamos el mandato que la sociedad ha dado de avanzar hacia lo público en público, hacia la transparencia, y con ese proceso de empoderamiento, de participación ciudadana, donde todos tienen acceso a la información y pueden controlar mejor lo que se hace en cada rincón del país, creemos que estamos en un buen camino para lograr esa transformación hacia la inclusividad, la eficiencia y la transparencia, con el motor de la participación ciudadana y en este contexto donde lo público cada día es más público. Eso que usted menciona, ministro, que se ven los avances y se ven los planes y programas, tiene un carácter dinámico y es el acceso continuo a información por parte del público. Y ahí eso me permitía preguntarle al ministro Martínez, ¿cómo va ese libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental? ¿Cómo se ha avanzado en la implementación de la ley? ¿Vamos bien? ¿Qué desafíos inmediatos hay para asegurar que esas leyes de acceso a la información, esa apertura de datos, tenga influencia definitivamente como lo está teniendo en presupuestos, pero en todas las labores del Estado? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. También saludo a los distinguidos panelistas que me acompañan. Bueno, en cuanto a los avances que podemos señalar, de manera general podemos decir que el acceso a la información pública no se ha quedado en meras formas jurídicas. Hoy es una política de Estado en el Paraguay que ha llegado para quedarse. Bueno, también señalar que sin importar la posición política que uno pueda adoptar en este momento, no se puede negar que uno de los legados que dejará este gobierno para la historia es el de la implementación y la consolidación del derecho a acceso a la información pública. Cuando me tocó como coordinador desde el Poder Ejecutivo del proceso de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública desde el Viceministerio de Justicia, la visión fue la de dotar al documento final una amplia legitimidad, lo cual conseguimos por medio de una elaboración participativa con una propuesta que fue debatida en todos los estamentos interesados de la sociedad, llámese sociedad civil, universitarios, distintas instituciones del Estado. Así tuvimos, pienso yo, un decreto reglamentario firmado por el señor presidente Horacio Cartes el 17 de septiembre de 2015, que acogió valiosos aportes de estos estamentos, como mencionaba, los tres poderes del Estado, órganos constitucionales de extrapoder, también de la sociedad civil, y tuvo por efecto el de perfeccionar y también al mismo tiempo completar el sistema normativo en materia de acceso a la información pública. Se pasó así de tener que litigar durante largos años para acceder al derecho a que el ciudadano común, desde la comodidad de su casa o desde donde quiera que esté, pueda ejercer ese derecho con la simple, solamente teniendo un teléfono celular inteligente a disposición. Cuantitativamente se pasó de 2 litigios larguísimos en casi una década a tener en promedio 8 solicitudes de acceso a la información por día a través del portal unificado de acceso a la información, de los cuales más del 80% han sido contestados en tiempo y forma. Bueno, como podemos notar, esto derivó sin lugar a dudas en una depuración institucional bastante importante que no tiene precedentes cercanos al menos en la historia del Paraguay. Bueno, eso es lo que puedo mencionar en cuanto a los avances. En cuanto a los desafíos, que también son muchísimos, se puede mencionar la necesidad de que los casos de mal manejo de la cosa pública que han salido a luz justamente por imperio y por vigencia de esta ley de acceso a la información pública no queden en la impunidad. Es fundamental que la ciudadanía sienta que la justicia castiga este tipo de hechos y que no quede ese marco de impunidad, lo cual lógicamente cae
en la órbita del Poder Judicial y de sus órganos jurisdiccionales auxiliares. Bueno, también puedo mencionar que un desafío importante, el de, ¿qué puedo decirles que sea interesante? Bueno, el Ministerio de Justicia ha tenido en vista todas estas líneas de trabajo a la hora de aportar para la elaboración del tercer plan de acción de gobierno abierto, en el cual la temática es de que el ciudadano se empodere del acceso a la información, de ese derecho, y no sea nada más un instrumento al servicio del periodismo de investigación, que si bien es muy útil, muy importante, no tiene una incidencia directa en la calidad de vida del ciudadano. El objetivo es que la información que está en poder de las distintas instituciones gubernamentales, combinada con los mecanismos tecnológicos a disposición del ciudadano más común, como ser un teléfono inteligente, pueda servir para mejorar su calidad de vida de manera directa y sustancial. Que ello sea un elemento para mejor servicio de salud, de educación, de transporte, también de mejor calidad ambiental. Ese es el objetivo al cual queremos llegar. Todo ello no va a ser posible sin empoderar al ciudadano de la mejor manera, sin que él sea consciente de que ese derecho está a su disposición. Y bueno, otros desafíos importantes son los de optimizar el portal unificado de acceso a la información pública, dotándole de mejores y más funcionalidades, también de que haya un mayor número de municipalidades y gobernaciones adheridas al portal. Es una materia pendiente, son muy pocos municipios y muy pocas gobernaciones las que están adheridas. Bueno, de manera corta he podido señalar algunos avances, algunos desafíos. Queda mucho por hacer, somos conscientes de ellos. A pesar de estos avances significativos, el Ministerio de Justicia está muy comprometido en la tarea de que el acceso a la información pública esté al servicio y en beneficio de todos los ciudadanos. Mi compromiso personal es el de apoyar y aportar decididamente a que este derecho sea un elemento cada vez más efectivo para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Excelente. Yo creo que cuando uno ve las dos presentaciones que tenemos acá y algunas cosas que inclusive se están labrando, es la información, la decisión del gobierno transparente, efectivo y eficiente está sobre la mesa, está abierta la información al público, se hace cumplir ese acceso y se toman algunas acciones adicionales muy interesantes. Por ejemplo, lo que está haciendo en Senavitat, que ya tiene todo un sistema georreferenciado por el cual se puede saber quién y dónde están las viviendas, que nos ha invitado, y agradecemos mucho al gobierno de Paraguay. El BID está trabajando en este momento con Paraguay en montar un sistema georreferenciado que le permita a cualquier ciudadano en cualquier lugar del país ver dónde están las inversiones, cómo están y cómo avanzan. Entonces hay decisiones de transparencia e información, pero además de facilitar ese uso. Y ahí está el éxito. Sobre ese punto... Solo para que no se me vaya a perder aquí el enlace con María Ofelia, un solo minuto, ministro, sí. Y volvemos porque le quiero hacer otra pregunta. Es, ¿cómo logramos que el gobierno da la disposición, pone las cosas, ahora hay una responsabilidad de la sociedad civil, y ahí incluyo a la academia, a la gente joven, a la gente mayor, a los periodistas? ¿Esa sociedad civil está respondiendo a ese reto? ¿Hay una activa participación de la sociedad civil en estas iniciativas de gobierno abierto? ¿Y cuáles son esos desafíos? Creo que no tenemos nadie mejor que María Ofelia para contarnos si de verdad el resto del país responde a este reto. Bueno, realmente es un reto, pero la sociedad civil últimamente ha estado siendo testigo de un cambio de paradigma. De esa sociedad civil que éramos en los años 90, muy confrontativa, nos volvimos una sociedad civil más colaborativa. Estamos, vamos a decir, trabajando y acompañando y apoyándonos con las instituciones del gobierno en la construcción de los planes de gobierno abierto y de un proceso de mayor transparencia en el gobierno.
el segundo plan de gobierno abierto participamos solamente 9 organizaciones de la sociedad civil y 7 instituciones públicas. Para este tercer plan, de allá del año 2016 hasta el 2018, fuimos a 56 organizaciones de la sociedad civil y 6 instituciones académicas y como 47 instituciones públicas entre entes descentralizados y otras instituciones 47. O sea que es un proceso que va en aumento, pero hay que ir construyendo. Por supuesto que tenemos muchos desafíos, porque participamos las organizaciones de la sociedad civil que estamos en Asunción, en el área metropolitana, y haciendo un poco un examen de conciencia, tendríamos que ser más solidarios, invitar, participar, llevar gobierno abierto al interior del país, porque tenemos todavía muchos desafíos, como la brecha digital, que es una realidad. Tenemos el acceso, tenemos la apertura del gobierno, tenemos la voluntad de trabajar juntos, y esto es un proceso, y vemos ese aumento de 9 organizaciones que trabajamos en el segundo plan. Estamos en 63 para el cuarto, el quinto plan, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a por lo menos a 500 organizaciones de la sociedad civil, pero tenemos también muchos avances. Por ejemplo, la mesa conjunta de gobierno abierto. La mesa conjunta es una mesa donde participamos las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones, y estamos dialogando y monitoreando constantemente los avances y los cumplimientos. El segundo plan, por ejemplo, los compromisos se han cumplido en un 100%. Y vamos a ir cumpliendo y vamos a ir la sociedad civil velando por este compromiso que se cumpla y que la información sea certera. Pero tenemos que ser más inclusivos. Definitivamente, este es un proceso que arranca y va atrayendo a la gente. Y ahí me hacía pensar, porque es excepcional tener el grupo que tenemos acá, y tenemos nada menos que la ministra Quiñones, y yo digo, la tenemos acá y tenemos que hacer una pregunta. La gente que trabaja en temas de transparencia dice, cuando se hace transparencia, no hay nada que desinfecte más que la luz. Y la transparencia permite ver dónde están los errores, dónde están los huecos de corrupción. Y no me permito mucho menos en esta audiencia citar a Roa Bastos, pero alguna vez leí que él decía que la corrupción era peor que la peste. Entonces, es tan importante crear los sistemas y los mecanismos que tenemos para que haya transparencia, para que haya participación, para que haya información, para invitar a la gente a que la use, pero también es muy importante abordar los temas de anticorrupción. Y la CENAC ha coordinado el Plan Nacional de Prevención de Corrupción que aprobó el Poder Ejecutivo. Yo creo que tenerla acá, ministra, es espectacular para que nos pueda explicar muy brevemente qué tiene ese plan, cómo va la implementación y quién monitorea que ese plan vaya adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente para la CENAC es un gran honor estar aquí en este momento. Histórico también para nosotros, pues el día de ayer celebramos un año de la puesta en vigencia del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, un compromiso no solamente de la CENAC, sino de todos los agentes comprometidos en esta lucha, ¿verdad? Instalar políticas públicas de transparencia no es tarea fácil, y considero que también aquí los colegas comparten conmigo. Es un proceso que tenemos que ir instalándolos paulatinamente. Y qué mejor que para ello contar con un plan nacional que nos ayude a ir fortaleciéndonos a nosotros como institución y también salir dentro de toda la esfera del Ejecutivo y fortalecer las instituciones dependientes y a la vez instalar la participación ciudadana. Este plan, para resumir, porque realmente es un plan extenso, al comienzo nos decían que era un plan muy ambicioso y que quizás no llegaríamos a todas las metas. El plan descansa sobre 9 ejes temáticos. A partir de ellos se instalaron más de 58 compromisos. Estos planes no es solamente un plan que partió de la CENAC,
sino que fue compartido con actores claves en ese momento, en el momento en que se estaba instalando el tema de la transparencia, la integridad, la ética, el buen gobierno. Estuvimos trabajando con la Secretaría de la Función Pública para todo lo que es el tema del acceso a los cargos públicos por mérito, que también tuvo mucha resistencia en todos los sectores. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados o estábamos viniendo de una cultura en que el ingreso justamente no estaba basado en la meritocracia. Entonces, eso es algo que quedó instalado y que debemos realmente a las políticas públicas de este gobierno, que instaló en forma ya permanente, como bien lo dijo el ministro Molinas, las cuestiones que se instalan deben de permanecer. Esa es la idea, ¿verdad? Trabajamos también con la Auditoría General del Poder Ejecutivo en la elaboración de este plan. ¿Por qué? Porque un correcto control, una correcta rendición de cuentas ayuda al desarrollo y contribuye a la economía. Estuvimos trabajando también con Senatic, que siempre digo es nuestro punto de apoyo importante, ¿verdad? En todo lo que es tecnología, información, la Secretaría Técnica de Planificación para todo lo que es el compromiso con las empresas, para la alianza público-privada. Por supuesto, para nosotros lo más importante y lo que nos ayuda a un crecimiento diario, por sobre todo, es la participación ciudadana. Dentro de esos ejes de lucha contra los actos de corrupción, uno de los ejes es justamente la participación ciudadana. Nosotros hemos construido un puente importante con la ciudadanía. Nos regimos y nos comunicamos constantemente con la ciudadanía. Pues, ¿por qué? Porque es de ahí donde nosotros tenemos los insumos más importantes para la elaboración de los planes que vamos haciendo durante el desarrollo de nuestras gestiones. Tenemos 58 compromisos por parte de los actores claves de este plan. A la fecha, y lo digo con mucho orgullo y mucha honra, y sobre todo también aprovecho para agradecer ese gran compromiso de las instituciones que forman parte de este primer plan. Tenemos 40 compromisos ya desarrollados, ya cumplidos, y lo restante se van desarrollando. O sea, ninguno de los 58 compromisos han quedado en el vacío. 40 ya están por completo desarrolladas y bueno, sobre las 18 restantes, cada institución va trabajando en el cumplimiento de ello. Entonces es un compromiso institucional y lo más importante que quiero resaltar y darte a conocer es la creación, paralelamente al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, instaurado y llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, liderado por el Poder Ejecutivo, tenemos también una red de unidades de transparencia y anticorrupción, también del Poder Ejecutivo, creadas por decreto y que a la fecha son más de 80 unidades. Se te darás cuenta que es un compromiso de todos, no es un compromiso solamente de la CENAC, no, sino que todas las instituciones han abrazado esta política pública de transparencia que lo estamos llevando a cabo. A la fecha, a un año, estamos con 40 compromisos cumplidos, con instituciones que instauran políticas públicas de transparencia que ustedes lo están viendo y lo sienten. Justo usted estaba hablando del caso de Senavitá, del mapa. Esas son todas políticas públicas de transparencia. El APP del Ministerio de Salud, en fin, una cantidad de insumos que lo estamos trabajando también con el apoyo de Senatic. ¿Para qué? Para que realmente la ciudadanía sienta que no es solamente un discurso político cuando decimos que queremos instalar políticas públicas de transparencia, sino que sea algo no en abstracto, sino algo tangible. ¿Y cómo lo hacemos tangible? A través de los resultados. ¿Cómo lo hacemos tangible? Llevando a la ciudadanía el Estado entregar a la ciudadanía, los datos entregar a la ciudadanía. No podemos hablar de transparencia y ocultamos datos. No podemos hablar de transparencia y nos piden una información pública, lo damos a medias. O asumimos el compromiso como debe de ser o lo dejamos en el camino. Entonces, desde esa perspectiva, considero a un año de la entrada en vigencia, y Ofelia es testigo del esfuerzo
prácticamente increíble que nosotros hicimos porque este plan entre en vigencia y por sobre todo para que se desarrolle, para que no quede en letra muerta, para que todas las instituciones que en un momento dado se comprometieron lo lleven adelante. Entonces eso es un constante control institucional por parte de la CENAC para con ellos y bueno, de esas instituciones para también con nosotros. Es un compromiso mutuo de realmente instalar estas políticas públicas que no son políticas sencillas, no es tarea fácil, es quitarnos el chip de que queremos algunas cuestiones no sacar a la luz y solamente sacar aquellas cuestiones buenas. Por eso es que hay veces que la percepción de corrupción es muy negativa. Y siempre lo digo y no me voy a cansar de repetir, es negativa si lo miramos desde el punto de vista de que existen actos de corrupción, de que cada día se denuncian más. Pero es positiva porque si nosotros lo miramos desde el punto de vista de información, lo que antes no se sabía, hoy lo sabemos. Entonces, no es que existan más hechos de corrupción, no es que cada vez el país o el gobierno es más corrupto, eso está equivocado, eso está mal. Es que ahora sabemos lo que antes no conocíamos. Como bien lo dijo el ministro Peña, ¿o acaso sabíamos de funcionarios que cumplían 2, 3 funciones a la vez y cobraban salarios incalculables? Eso es lo que hoy sale a la vista. Y por eso es que la percepción a veces es negativa en el sentido, no, cada vez hay más corrupción. No es que hay cada vez más corrupción, es que ahora todos sabemos y conocemos lo que antes no lo sabíamos. Hoy simplemente entramos a la computadora, entramos a una página y podemos tener todo. El portal unificado de acceso a la información, que es el llevado por el Ministerio de Justicia, pero ahí pedimos lo que queremos. La ciudadanía se empoderó de los datos están libres. Entonces, para mí eso es hacer palpable y hacer presente una política pública de transparencia. Pues, ministra, yo creo, felicitaciones no solamente por los avances, sino por esta pasión que hace de la transparencia y la eficiencia un trabajo de todos. Y usted mencionaba qué tan importante es el tema de la parte digital y qué tanto necesita el apoyo de estas nuevas tecnologías, cosa que me lleva al tema de tecnología e innovación en el tema de transparencia, porque yo coleccioné 3 datos para contarles a ustedes. En Brasil, utilizando Big Data, el Observatorio del Gasto Público ha servido para detectar fraudes en el uso de tarjetas corporativas y mucho en las asignaciones de los subsidios de Bolsa Familia, y fue utilizando tecnologías con grandes datos de esta información transparente. En Chile, desde la Contraloría General de la República, han lanzado un sistema de control impresionante de patrimonio para los servicios públicos que incluye todas las bases de datos, registros de propiedad de empresas, datos bancarios e impositivos. Todos ellos ya generan un ambiente de transparencia. O lo que era el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, redujo los tiempos para que el ciudadano, este ciudadano dinámico que tiene que ser, pidiera información, pasó de que se le contestara en 55 días a que se le contestara en 7. Entonces, la tecnología es un gran amigo de la transparencia y es un agente de cambio, inclusive generacional, que estamos viendo. Ministro Campos, entonces, ¿cómo es que usted desde allí, desde el Senatix, está acompañando, acelerando esta iniciativa de gobierno abierto y transparencia? Ya los ministros nos contó algunas de esas alianzas, pero ¿cómo la tecnología está colaborando con esta gestión eficiente y transparente que queremos todos? Gracias, Ana María. Bueno, hablar de tecnología e innovación es una tendencia mundial inexorable. Senatix nace en este gobierno justamente para darle un tratamiento transversal a ese componente del quehacer humano. Hay que entender que toda información, todo contenido, nace en una computadora y vive para siempre en una computadora. El hecho que salga a un papel es un despropósito, probablemente es un accidente hoy día y atenta a la economía, al medio ambiente, al tiempo de la gente. Es por eso que un gobierno tiene que todo plantearlo en línea, ¿verdad? Entonces, los primeros 100 días, sin saberlo exactamente, comenzamos a hacer un montón de cosas como el portal Paraguay,
comenzar a interconectar esas instituciones, esas bases de datos que actuaban por estancos separados, porque el reto es compartir información electrónica hacia afuera y compartir información electrónica intra hacia adentro entre instituciones. Entonces, en el primer año tal vez el concepto de gobierno abierto no conocíamos bien y comenzamos a escarbar ahí con José algunas cosas, pero cuando vinieron las primeras tareas y metas, ya sin darnos cuenta teníamos unos checks por delante, teníamos un portal, ya hay todo un sistema de interconexión entre instituciones con fibras ópticas. Ese portal es un gran catálogo, una puerta de entrada, es como la punta del iceberg donde uno se va abriendo, puede entrar al portal de acceso a información pública, puede irse al portal de denuncia, puede escarbar, llegar hasta un ministerio, a partir de ahí entrar a ver en línea las compras públicas de ese ministerio, la nómina funcionarios de ese ministerio. Claro que si uno sabe la dirección de cómo llegar directamente a Senavitat puede irse, pero si no lo sabe, entonces es como el Google del Estado paraguayo. Sobre eso se van montando un montón de cosas. Obviamente la nube se establece, la nube, porque no todo el sistema público tiene del día para otro capacidad de cumplir con ese cometido después que se perfecciona con la ley de acceso a información pública. Y en ese sentido es como que no hay excusa para que no ponga, porque si alguna institución, un municipio pequeño, adolece o pone como excusa que no puede cumplir con eso, y bueno, para eso está la nube paraguaya, entonces para eso se le pone. Y además de eso, en nuestro rol transversal obviamente se van generando un montón de aplicaciones también, porque de nada sirve que lo que nosotros llamamos siempre aquí con Soledad, la transparencia activa. Todo ya está, pero siempre falta algo. Es ahí donde entra en acción la ventanilla de acceso a información pública. Si todo está y no escarbás y no encontrás, entonces pedilo. Y eso no basta. Muchas veces al ciudadano hay que ayudarle. Y es ahí donde aparecen las aplicaciones móviles. Porque a un ciudadano le puede interesar acceder a un set de datos específicos del sector salud, de compras públicas, y no de toda la maraña de tanta información de la sociedad que aloja un portal, las instituciones públicas como tal. Entonces ahí donde se van desarrollando aplicaciones móviles especializadas para cada sector, para el sector salud, para la agricultura, para el turismo. Entonces ese ciudadano con una cosa más reducida, más práctica, más interesante para él, para lo que busque, para lo que tiene y para lo que siempre sigue, esa aplicación está interactuando con esa mina de datos que en este concepto vamos abriendo, ya sea en forma de información pública, a través de una ventanilla o en forma de datos abiertos. Entonces, de eso se trata un círculo virtuoso. Además, tenemos que combatir la brecha digital. Nada sirve unos ciudadanos de primera que tienen acceso a todas estas herramientas, pueden hurgar, pueden hacer de contralor ciudadano, pueden usar sus informaciones, pueden reprocesar la información, y hay otros que no. Entonces ahí es donde entra el rol del combate a la brecha digital, ya sea con Wi-Fi en espacios públicos, ya sea con cursos, con alfabetización digital, con lo que llamamos los infocentros móviles, y también un trabajo conjunto con la sociedad civil. Entonces, ese círculo virtuoso es lo que buscamos mantener la transparencia activa, la apertura de datos permanentes, conectados permanentemente, en línea, de preferencia en línea con las bases de datos de las instituciones, y una ciudadanía cada vez más informada que sepa que esto es una realidad, que se puede acceder a toda información y que esa información puede ser útil para él, y que con esa información útil para él puede interceder e interactuar con las políticas de gobierno. Gracias, ministro. Yo quería preguntarle a los organizadores si podemos tener unos 10 minutos más, porque gracias, es excepcional, es absolutamente excepcional en cualquier parte del mundo tener un panel que ve todas estas aristas, digamos, del tema de transparencia, del tema de acción pública para un mejor Estado, de una relación totalmente distinta entre el ciudadano y el Estado, una de creación conjunta, de monitoreo y acompañamiento. Entonces, tenerlos acá, no podíamos perder la oportunidad de hacerles una segunda pregunta. Y acá, lo que sale en todas las presentaciones, y ustedes tienen la audiencia acá, este es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo donde tanto del Estado se crean los medios, las oportunidades, se implementa el sistema que asegura el acceso a la información,
se tiene la habilidad de perseguir los casos de corrupción, pero sobre todo promover la transparencia, y tenemos el tema de oportunidades tecnológicas. Entonces tenemos una audiencia y yo les iba a invitar en 2 líneas. Si uno tiene esta audiencia cautiva y le dice, te voy a contar un logro importante y una tarea que exijo de la audiencia para acompañarme en este propósito. ¿Qué le pedimos a esta audiencia que nos oye y nos oye en línea? ¿Qué es esa tarea que necesitamos para hacer que este proyecto profundo de gobierno, de que lo público, se haga realidad en compañía? Un logro y una invitación a la ciudadanía para que sea parte de este proyecto. Tenemos poco tiempo, pero queremos hacerlo muy ágil y le doy, ministro, la palabra de vuelta por esa cosa que nos había querido contar. Pero si empezamos por acá, ¿cuál es ese logro que invite y que convenza a la gente que tiene que participar más? ¿Y qué es lo que le pedimos a quienes oye para que sean parte de un proyecto nacional que viene con toda esta fuerza? Sí, el logro es que hoy existe una arquitectura de participación ciudadana articulada con la gestión pública. El ciudadano que quiera participar, entre otros, tiene el Consejo de Desarrollo Municipal, donde está articulada la sociedad civil, tiene a su disposición herramientas para acceder a la información de lo que el Estado hace, y la invitación es que se involucre, que fortalezca con su participación estos espacios que se generan de coproducción de políticas públicas, y que se involucre para utilizar esa información en forma crítica y dando sugerencias para que cada día vaya aumentando la eficiencia en la gestión pública, que es un bien público nacional. Una pregunta de seguimiento. Si alguien de aquí se quiere vincular y no encuentra cómo, ¿qué hace? No sabe cómo caminar los caminos para llegar a esa participación. Básicamente, con que entre en la página web de la STP, dentro del plan de gobierno abierto, van a ver las innumerables organizaciones de la sociedad civil que están participando. En cada municipio prácticamente hay un Consejo de Desarrollo Municipal. Si se acerca a su municipio y dice que quiere contribuir con ese consejo, ahí puede conectarse a los procesos participativos, y ahí también se puede ir instruyendo en las herramientas de acceso a la información que hay, que son muchas. Entonces, se quiere y sí se puede, aún en los retos de que tenemos que cerrar la brecha digital. Esto es cómo hacerlo, porque es un ejercicio de todos. Ahora, desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, ministro, un logro específico y un reto para esta ciudadanía que quiere participar más, y usted quiere que participe. Voy a dar una perspectiva un poco más general desde el Poder Ejecutivo y señalar algunos ejemplos muy óptimos de dar la oportunidad a la ciudadanía de acceder a información pública de mucho valor. Existe una aplicación móvil, entiendo yo, del Ministerio de Salud, que permite conocer el listado de todos los medicamentos disponibles en el sistema de salud pública. También conocer en qué hospitales o puestos de salud están disponibles, así como la ubicación de ellos y cómo llegar usando Google Maps, por ejemplo. También el Infona y la SEAM están en un proceso de elaboración de digitalización de todas las licencias ambientales del país, lo cual nos va a permitir en un corto plazo, monitorear los niveles de deforestación en cualquier punto del país desde una aplicación móvil. Hoy también ya está vigente la posibilidad de monitorear el uso de los fondos de Fonacille, y son elementos que permiten, que han sido instados del Poder Ejecutivo, hacer trascender el derecho de acceso a la información pública más allá de un instrumento meramente para destapar casos de malos manejos de la cosa pública, que en cierta manera, como ya mencionaba, tienen incidencia indirecta en la calidad de vida, pero estos son los casos que sí van a tener incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de manera directa y sustancial. Y lo que yo insto a la ciudadanía en general es, ante la deuda que mencionaba, que los gobiernos locales, municipales y departamentales que no se han adherido en su mayoría al portal unificado o al portal que ellos mismos puedan tener, es de que exijan a sus autoridades, de que pongan a disposición de los ciudadanos, y que esa exigencia vaya acompañada de un activismo permanente en pos de mejorar el gasto público de sus gobiernos locales. Excelente, porque preciso, hemos tenido ejemplos muy claros
de dónde se están teniendo logros en varios sectores, en el sector salud, y cómo son los mecanismos de acceso. ¿Qué es lo que hace estos procesos reales? No es crear el nombre de la transparencia, sino la acción de la transparencia, y creo que tenemos ejemplos acá muy vivos. Y tenemos lo mismo desde la sociedad civil. Esa sociedad civil que está acá, además de esa tarea enorme de alcanzar los 500 que tenemos que llegar, ¿cuál es esa tarea enorme y cómo cada persona que está sentada aquí, que es sociedad civil, puede ayudar a contribuir a crear una voz fuerte y vigorosa, que en este país la dinamismo es total, es cuestión de traerlo a la mesa? Bueno, un desafío es utilizar los datos en la investigación, los centros de la investigación, los centros académicos, utilizar como tesis, utilizar como trabajos prácticos, entrar no solo por curiosidad para saber cuánto gana mi marido, bueno, yo no tengo marido, pero para saber cuánto gana el marido o el tío o el vecino, ¿verdad? Sino utilizar para incidir en las políticas públicas. ¿Y por qué no pensar como un gran desafío? Es un plan de gobierno abierto de todo el Estado paraguayo, donde estén los 3 poderes del Estado, donde participen todas las instituciones públicas, las empresas públicas, participen los gobiernos locales, que son los gobiernos que están más cerca de la ciudadanía, y el compromiso también de difundir, de ser más solidario, enseñar las aplicaciones, enseñarle al amigo, enseñarle al hijo, al vecino, a los empleados, a la empleada de la casa, usar, socializar. Tiene que ser un compromiso porque la tecnología no nos tiene que volver tanto, estamos con el celular todo el tiempo y no conversamos, sino hablar, difundir y usar. Tenemos aplicaciones como ejemplo de lo que hemos logrado organizándonos, trabajando acá con las instituciones, los hackathon, que son los vamos a decir, los eventos donde los desarrolladores hacen aplicaciones. Eso se hizo con los estudiantes, con los jóvenes, y se crearon aplicaciones muy interesantes como el Acuerá, que mencionaba la ministra, como el Contralor Fonacide, que sirve para controlar la infraestructura de las escuelas que están priorizadas por el Ministerio de Educación, la de Guía Legal, que sirve para ver los servicios del área judicial, del Poder Judicial, hacer seguimiento de algunos expedientes, lo de Contrataciones Paraguay, que sirve para tener alertas sobre las licitaciones del Estado paraguayo, a los potenciales oferentes. Hay muchas aplicaciones, usar, socializar, contar, eso nos hace más participativos y ser más efectivos en el control. Excelente, y yo creo que todos somos parte de la transparencia y de la acción para una relación diferente. Ministra, una oportunidad para que nos dé un ejemplo ilustrativo y una invitación a la audiencia para que sean parte activa de este Plan Nacional por la transparencia y además de la lucha contra la corrupción. Sí, como te había manifestado, dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, uno de los ejes es justamente la participación ciudadana, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hacemos tangible? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo construimos esa participación, esa dinámica, ¿verdad? Lo hacemos a través de los portales. En este caso tenemos un portal que para nosotros es de vital importancia. No podemos, el servidor público, o no podemos tener contralores diseminados por todo el territorio nacional. Entonces, ¿quiénes son los contralores de la cosa pública o del control del buen uso de la cosa pública? La ciudadanía, los habitantes de un país, de una región, de un distrito, de un municipio. Tenemos un portal de denuncias y seguimientos de causas que está a disposición de la ciudadanía, que es una aplicación yo diría sencilla, simple, que justamente lo hicimos aquí con la cooperación de USAID a través de SEANSO, quienes nos facilitaron llegar de esa manera a la ciudadanía. ¿Cómo lo aplicamos? Desde un punto de vista sencillo, www.denuncias.gov.pi. La ciudadanía entra en esa página, tiene la opción de decir
de dar su identidad o no dar, porque también eso siempre era un objeto de discusión, de que decían, bueno, es que voy a hacer una denuncia y un poco más me piden el ADN, ¿verdad? Bueno, entonces hoy en día eso ya es historia. El ciudadano puede dar sus datos si así lo quisiera o no. De igual manera el sistema permite ir a una segunda fase, que es el tema de la relación de hechos, donde pone a conocimiento de la Secretaría el hecho que ha tenido conocimiento. Posterior a eso, el sistema permite que inclusive puedan subir fotografías, filmaciones, en fin, pequeños datos que hacen el inicio, por decirlo así, de un acto preliminar de investigación. Desde ese punto, también una queja que siempre hay es que se hacen las denuncias y que termina, no se le da el seguimiento. Bueno, hoy en día ese empoderamiento también es del ciudadano, porque este sistema es tan amigable y tan para la ciudadanía que le da por decirlo, un PIN. Entonces, hoy presento la denuncia. Bueno, dentro de 15 días quiero saber qué pasó. Ingreso de nuevo al portal de denuncias y hay un cuadradito donde dice seguimiento de denuncia. Bueno, ahí le damos un PIN, ponemos el PIN y nos da en qué punto o qué tan desarrollado o qué tanta investigación se hizo a la denuncia. Entonces permite otra vez que el ciudadano reclame a la Secretaría Nacional Anticorrupción, primeramente el no haber hecho nada, o segundo preguntar dónde está. ¿Por qué? Porque las denuncias no solamente son para la CENAC, son para las distintas instituciones. Entonces, ¿qué permite el sistema? Permite que directamente podamos enviar esa denuncia a la institución y esa institución tome los recaudos pertinentes. Posteriormente también nosotros hacemos un control paralelo del mismo y vamos estableciendo un tiempo, un plazo prudencial para que la denuncia tenga un cuerpo y sobre todo tenga una respuesta inmediata para la persona que ha realizado la denuncia. Este portal a la fecha ha recibido más de 900 denuncias que ya prácticamente un 70-80% han sido, vamos a decir, resueltas, porque no solamente son causas que pueden ir al ámbito penal, porque las cuestiones que son de acción penal pública, por supuesto, el Ministerio Público es el órgano investigador por excelencia. Puede ameritar un sumario, un control, una sanción disciplinaria, en fin, una serie de cosas. Pero lo importante aquí es que la ciudadanía encuentre una respuesta. ¿Y qué mejor que eso? Bueno, ministro Campos, todo el gabinete en Paraguay, o casi todos, son extraordinariamente jóvenes. Todos son extraordinariamente dinámicos. Es impresionante ver los gabinetes. Y yo no conozco en América Latina, que me corro de arriba para abajo, una comunidad de gente joven más vibrante como en Paraguay, en todos los frentes, en todos los temas, y con grandes desarrollos como los vimos estos 2 días acá en temas de tecnología. Entonces yo le voy a volver vocero de esa juventud que nos obliga a cambiar. ¿Dónde estamos? Bueno, gracias por el promedio, que aquí todos son jóvenes. Pero no, hay que reconocer que un millennial, lo que llamamos de 25 años para abajo, no puede concebir comunicarse con una empresa o con un gobierno. Lo último que va a buscar es el teléfono y hablar. Lo natural que va a buscar es siempre escribir. Y eso ocurre con la madre, con la familia. No es normal llamarle, es un atropello hoy día hacer una llamada telefónica, sin antes intentarlo por WhatsApp, ¿verdad? Pero bueno, creo que uno de los retos principales, y que uno de los logros principales y que debemos hacerlo perdurar en el tiempo, el hecho de que estemos aquí 4 instituciones sentados, una ONG, con un ensamblaje de funciones muy claras, con roles muy claros dentro de lo que es gobierno abierto, es un gran logro institucional que muy difícilmente puede ser roto con algún otro gobierno que por ventura quiera romper este hilo, este sendero de la transparencia. Pero todo va a depender de la gente también. La gente no debe aflojar, la gente tiene que empoderarse de lo que hay, de las aplicaciones, de saber que puede conseguir informaciones privilegiadas sin tener un contacto, lo que llamamos un contacto dentro de la institución, o que pueda, yo tengo alguien que,
En la medida que la gente entienda eso, va a empoderarse y va a comenzar a quitar provecho. La gente de mayor nivel, obviamente, puede hurgar con los datos abiertos, procesar la información, quitar mayor valor agregado para la industria, para la empresa. Y la gente de menor recurso, obviamente, ahí está el mayor desafío, porque no es preocupante la brecha digital. Un teléfono celular en los próximos años va a ser como parte indisoluble de tu cuerpo, prácticamente tu órgano que va a tener pegado ahí por tu bolsillo, en tu cartera. Nadie va a poder vivir, es como el aire. El hecho es cómo usas ese dispositivo, cómo haces más que el entretenimiento, más que, como la llamamos nosotros, más que usar para la joda. Entonces, ese es el desafío con la gente más vulnerable, de evangelizarle a que pueda quitar provecho esa herramienta para aprender, para exigirle al Estado, para actuar de contralor, para crear mejores condiciones democráticas. Y bueno, en eso consiste un poco el desafío, Ana María. Como ustedes verán, la audiencia, lo que hemos hecho ahora en realidad es hablar sobre la democracia. Y yo creo que el llamado es el sistema de transparencia, de eficiencia, de efectividad de un gobierno que tiene una relación nueva con el ciudadano, es patrimonio de todos. Y eso es lo que hemos visto acá, un esfuerzo definitivo de distintos ángulos del Estado para tener un sistema, una llamada de la sociedad civil organizada para que todos participemos, y la defensa de estos sistemas es importantísimo porque es el patrimonio de todos. Contando mis 5 centavos, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa muy activo de acompañamiento, programas de transparencia en la región. Tenemos programas en casi los 26 países. El gobierno de Paraguay nos ha honrado con invitarnos a acompañar parte de estos procesos y lo vamos a hacer. Yo quería cerrar con una idea, y es en la medida que la práctica activa de la ética del colectivo se vuelve fundamental, quizá deberíamos volver a pensar en cómo educar a los niños en todos los niveles a esa práctica de la ética y a la práctica de lo público desde chicos. Los millennials encontraron con el computador, ojalá esta nueva generación encuentre que la cosa pública es pública para siempre y sobre todo es pública para todos. Y yo creo que esta transformación se está dando. Lo que está pasando con el gobierno abierto, con lo que se está pasando en Paraguay, no creo que sea un cambio de formas. Yo creo que ha sido un cambio profundo de la cultura de gobernar y va a generar también un cambio profundo de la cultura de ser ciudadano. Ese es el reto y ese es el futuro sostenible de sociedades tan dinámicas como la de Paraguay. Muchas gracias a todos, una conversación interesantísima. Creo que nos acaba acá. Nos dejaron a todos conectados de dónde los podemos encontrar para hacer más preguntas, seguir trabajando. Yo los invito a que acepten esa invitación porque el camino futuro es muy potente, pero es un camino que vamos a labrar todos juntos. Felicitaciones Paraguay y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias.